Este episodio llega a ustedes gracias a Clareart Design, la mejor forma de verte en redes sociales. Síguelos en Instagram, @ClareartDesign. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Detrás de Cancha? Bienvenidos a este episodio número 15 de esta segunda temporada. Hoy vamos a tener a un defensor con muchísima experiencia en el fútbol venezolano, como lo es Giovanni Romero. Giovanni, que fue campeón con Caracas, fue campeón con Zulia, en Copa Venezuela con Mineros de Guayana, estuvo en otros equipos como La Guaira, como Academia Puerto Cabello, que fue el último equipo antes de salir al exterior. Pasó por Chipre, pasó por Tenerife, donde volvió recientemente, pasó por Italia también, y hoy va a estar hablando con nosotros sus inicios, su recorrido, algunas anécdotas. Así que, sin más, vamos con nuestro invitado Giovanni Romero. Giovanni Romero, bienvenido a Detrás de Cancha. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado la pandemia? Entendiendo bueno, que a los futbolistas les gustaría estar muchísimo tiempo menos fuera de cancha. Sí, bueno, con salud, gracias a Dios, que es lo más importante, y bueno, sí, tratando de mantenernos en forma, sabiendo que no es fácil porque no está acostumbrado a estar el día a día ahí en la cancha, compartiendo con el equipo, con los compañeros, pero bueno, ahorita lo más importante es que el fútbol está por volver, que estamos con salud, que bueno, que nos tocó vivir esta pandemia, que lamentablemente se ha llevado muchas vidas a nivel mundial, pero bueno, esperemos que lo que resta de año las cosas mejoren, que el fútbol vuelva y que bueno, que le dé muchísima salud a la gente que la necesita. Es así. Yoba, tú te habías ido, tú estabas jugando en las Ocas, te fuiste a Italia y vuelves ahora nuevamente a Tenerife, ¿no? ¿Cómo fue? ¿De qué va ese cambio? Porque, o sea, parecía que estabas de cierta manera establecido en el equipo donde hasta hace poco también estaba Rouga, y te fuiste a Italia sorpresivamente, y ahora vuelves otra vez al fútbol español. Sí, bueno, es así. Había firmado un contrato con las Ocas. Habíamos hecho una primera vuelta muy buena, estábamos de segundo lugar. Pero por medio de mi representante se dio la oportunidad de un par de ofertas para volver al fútbol italiano, ya que anteriormente había estado jugando ahí en un equipo que se llama Paternò, en Sicilia, y bueno, había dejado buenas referencias. Entonces por medio de eso contactaron a mi agente y bueno, salieron un par de ofertas en las cuales estuvimos analizando, y justo el 29 de diciembre se me dio la oportunidad de volver a Italia, esta vez a la isla de la Cerdeña, con el equipo Stintino Calcio. Y bueno, tomé la decisión junto a mi familia de volver a Italia. Creo que fue una buena decisión porque más allá de que el equipo se había armado para estar entre los primeros, no habían hecho una muy buena primera vuelta, pero bueno, con mi llegada y un par de jugadores más, tuvimos una racha importante de victorias. El equipo estaba escalando posiciones. Lamentablemente esta pandemia, bueno, terminó con el fútbol y no pudimos seguir escalando, pero bueno, una vez finalizado el fútbol en Italia, se dio la oportunidad de aquí de volver a la isla. Habían varios equipos también interesados, ya que bueno, había tenido una primera vuelta muy buena con las Ocas, y bueno, entre uno de los equipos que estaba interesado, que era el Buzonada, que compite en la tercera división, me llamaron, se pusieron de acuerdo conmigo, y bueno, ahora regresé acá a la isla. Pude salir de Italia el 5 de julio porque había unas restricciones para volver a España, pero bueno, gracias a Dios ya estamos por acá, estamos tranquilos. Al parecer la pretemporada arranca el 10 del mes que viene, entonces bueno, ya emocionados por volver a hacer lo que nos gusta. Tenerife, Yoba, es una ciudad, ¿no?, que atrae mucho al futbolista venezolano, ¿no? Tenemos presencia ahí tanto a nivel masculino como también a nivel femenino, ¿no? En tu caso,
¿qué es lo que atrae, qué es lo que te atrae de Tenerife propiamente? Sí, bueno, una vez finalizado mi contrato con la academia, con Puerto Cabello, la situación del tema país ya se estaba colocando complicada y comenzamos a analizar las opciones que teníamos para venirnos a Europa, ya que bueno, yo cuento con mi pasaporte italiano, mi esposa tiene pasaporte de la comunidad también, y bueno, tengo familiares acá en la isla, bueno, como también tengo parte de mi familia en Italia, pero en ese momento el club más interesado eran las Socas, aparte que ahí estaba jugando Rouga, estaba jugando Rubén Arocha, y bueno, por medio de ellos tuve ese contacto con el equipo de las Ocas y en ese momento se dio la oportunidad de venir y bueno, no conocía esta isla, pero es una isla maravillosa, no hace extrañar tanto a Venezuela en el sentido de que, bueno, consigues muchísimos venezolanos acá, tienes muchísimos lugares donde consigues empanadas, cachapas, malta, no te hace extrañar tanto lo tuyo, entonces eh, ahora que la conozco, es una isla espectacular donde cada año vienen muchísimos turistas porque aparte que tiene un clima agradable, tiene unas playas hermosas, el canario en sí es una persona espléndida, muy amigable, entonces estamos contentos acá. Como te dije, tengo familia acá y era una de las opciones para salir del país en ese momento y bueno, creo que ha sido una buena decisión porque encontramos aquí esa tranquilidad que el venezolano tanto necesita de poder estar, de vivir el día a día tranquilo, jugando al fútbol, pudiendo salir a la calle, con los niños que puedan salir al parque, con lo básico que te funcione, como es el tema de la electricidad, del agua, de los servicios básicos, de la salud. Entonces, bueno, entre las opciones que teníamos, escogimos Tenerife y bueno, estamos muy agradecidos con las personas que hemos conocido acá también. Aún así, yo ¿extrañas Venezuela? ¿Extrañas jugar en el fútbol venezolano? Sí, por supuesto. La mayor parte de mi carrera la hice jugando en Venezuela. Extraño, por supuesto, al país. Todavía tengo familia viviendo allá. En mi casa todavía la tengo allá. O sea, yo creo que uno, el venezolano, jamás se termina de desligar del país de uno, esté donde esté. Siempre igual estoy pendiente de las noticias, estoy pendiente del fútbol venezolano y por supuesto, claro que uno extraña volver a jugar, ya que bueno, desde los 17 años estoy ligado al fútbol nacional, lo he visto crecer, lo he visto lograr cosas importantes, lo he visto tener malos momentos, pero bueno, es nuestro fútbol, es lo que tenemos y por supuesto que siempre se extraña. Es así, Joa. Lo dijiste, ¿no? Debutaste a los 17 años, de hecho fue ¿no? ¿Recuerdas cómo fue Sí. exactamente ese día, el momento previo a que te tocaba saltar en la cancha? La palabra de tu entrenador, que si no me equivoco era en paz descanse de Carlos Horacio Moreno. ¿Cómo fue ese debut para Giovanni Romero? Sí, claro, yo justo acababa de llegar del Sudamericano Sub-17 con Nino Alonso y yo estaba jugando para el Carabobo Fútbol Club en esa época, estaba entrenando con el equipo de segunda división y bueno, se dio la oportunidad ya que el profesor Nelson Carrero tomaba la sub-20 del Caracas en ese momento y bueno, el Caracas me compró, eh, sí, estaba cumpliendo 17 años apenas y apenas con 2 meses de estar en el Caracas entrenando con mi categoría sub-20, en un entrenamiento que hicimos fútbol con el equipo profesional, recuerdo que el profesor Carlos Horacio se me acercó, me preguntó de dónde venía, qué edad tenía, dónde estaba viviendo y bueno, me dijo que a partir de ese día empezara a entrenar con el equipo profesional y que los fines de semana siguiera jugando en mi categoría. Entonces, bueno, para mí fue increíble porque tenía apenas 2 meses en el club y ya estaba entrenando día a día con jugadores de la talla de Rey, de Vallenilla, del Zurdo, del Turbo, del Pequeño Rondón, que bueno, ese Caracas, la mitad del equipo estaba en la Vinotinto en esa época. Sí. Y bueno, empecé a entrenar con ellos, los fines de semana me bajaban a jugar con mi categoría hasta que un día creo que Caracas y Talchacao jugado en el Olímpico, fueron como 3, 4 tarjetas rojas en uno de esos partidos donde hubo tangana
donde salieron expulsados un par de jugadores de nosotros, un par de jugadores de ellos, y se me abrió como una vacante para ir a mi primera convocatoria. La recuerdo que fue un Nacional Táchira Caracas, en Pueblo Nuevo se jugó ese partido. Y bueno, a partir de ahí el profe empezó a tomarme más en cuenta, ya era casi fijo en las convocatorias, aunque todavía no había tenido la oportunidad de debutar, hasta que en un partido en el Brígido que nos tocaba jugar contra el Galicia, recuerdo que el partido se iba a suspender porque teníamos 6 7 jugadores convocados a la selección y lo más lógico es que el partido se suspendiera porque, bueno, teníamos la mayoría de los titulares ahí fuera de ese partido, pero bueno, el profesor Carlos dijo que él no lo iba a suspender, que él iba a jugar con los jugadores que quedaban, iba a echar mano de la cantera, más los jugadores extranjeros que estaban en el equipo, y así fue. Recuerdo que no comencé titular, pero como en el minuto 60 que estaba calentando me mandó a llamar y me dijo que bueno, que hiciera lo mismo que venía haciendo en los entrenamientos, que tuviera bastante confianza, que me colocara ahí al lado de Derlei Pereira, que en esa época jugaba de 5 en el Caracas, que para mí fue alguien que me enseñó bastante porque fue uno de los mejores extranjeros que ha tenido el Caracas en los últimos años. Y bueno, jugué como 20, 25 minutos ahí al lado de él en la mitad de la cancha y ese día ganamos y bueno, para mí fue lo máximo porque fui de los primeros, sino creo que fui el primero que debutó de mi generación que habíamos regresado del sudamericano y bueno, de ahí comenzó una linda carrera que hasta hoy, que soy jugador activo, recuerdo con mucho cariño porque es de esos días que jamás se te olvidan por lo importante que Me fue. imagino. Y debutas como mediocampista a pesar de que tu posición es defensa. Con el pasar de los partidos, sí te fueron llevando a tu posición. Bueno, la verdad es que yo cuando fui al sudamericano fui como mediocampista. Ok. Yo jugaba en Valencia de mediocampista y recuerdo que cuando llegué al Caracas, el profesor Nelson me llevó como mediocampista, pero recuerdo que haciendo una práctica de fútbol entre nosotros, en ese momento llegó un tal Edgar Jiménez ese día a probar con el Caracas y el profesor Nelson me dijo, mira Giovanni, viene un jugador nuevo de Puerto Ordaz, lo quiero ver y necesito a alguien que me juegue en la defensa porque no tengo para completar el equipo, así que si quieres juega ahí de central y después segundo tiempo te subo a jugar ahí. Bueno, después de ahí más nunca volví a jugar mediocampista desde que el profesor Nelson me mandó a jugar de central en ese día que bueno, después tenía razón porque al final un jugador como Jiménez fue o ha sido importantísimo para el fútbol nacional, ¿no? Sí. Y recuerdo que el profesor Carlos, sí, la oportunidad me la dio ese día de mediocampista de contención porque, bueno, normalmente la pareja de defensas no se mueve durante un partido, tiene que haber de repente alguna expulsión o algo de eso. Y como yo había jugado de mediocampista a lo largo de mi infancia, el profesor sabía que podía hacer el trabajo también ahí y recuerdo que ese día debuté ahí en la mitad de la cancha, jugué otros partidos también ahí en la mitad de la cancha durante ese torneo, pero el último partido que ya no nos estábamos jugando nada, contra Italchacao de local, el profesor me colocó también de lateral derecho y bueno, tuve un buen partido ese día de lateral derecho y también a partir de ahí me hice como un jugador polivalente porque bueno, después con Chita pude jugar hasta de lateral izquierdo un semestre completo Sí. que teníamos jugadores lesionados, jugué de central por derecha, jugué de central por izquierda, después tuve un tiempo jugando lateral derecho que llegué a la selección nacional jugando de lateral, entonces creo que en ese sentido ayudaba bastante a los profesores que tenía ahí en el equipo porque podía cubrir cualquier vacante que había. Y en cuál posición te sentías más cómodo, yo? Porque como dices tú, ¿no? Jugaste en los dos laterales, en los dos perfiles también como central. Sí, yo creo que, o sea, más allá de que mi posición original era mediocampista defensivo, después que empecé a jugar de central, me empecé a sentir cómodo, más allá de que, bueno, de niño siempre me gustaba marcar goles, me gustaba pisar el área y ahora de central era algo totalmente distinto. Yo tenía que tratar de que no me hicieran goles, era como mi trabajo, era totalmente más defensivo que un trabajo de un mediocampista, pero creo que es la posición donde me he sentido más cómodo después durante todos estos años y creo que es la que pudiera decir que sería mi posición favorita.
Caracas, Trujillanos, Maracaibo estuviste, si no me equivoco. Sí. Mineros, Atlético, Zulia, Táchira, La Guaira, Puerto Cabello. Si bien donde más pasaste tiempo fue en el Caracas, pasaste también por otras grandes instituciones del fútbol venezolano. Si te tocara volver hoy, ¿tendrías algún favorito, algún destino en particular? Sería algo injusto no nombrar un equipo por encima de otro porque, como tú dices, a cada uno le tengo un cariño enorme y un aprecio a su gente, a su fanaticada, porque en el Caracas, por ejemplo, pasé 10 años, de los cuales gané muchísimos títulos, estuve en cuartos de final de la Copa Libertadores, pude llegar a la selección, gané 3 títulos con la sub-20, después de jugar en un grande como el Deportivo Táchira, tienes que vivirlo como para saber lo que es vestir esa camiseta. Después pasé por Mineros también, que fue una institución hermosa, que se portaron conmigo, con mi familia de maravilla, donde también pude lograr un título, jugar copas internacionales. Pero si tuviera que volver, creo que sería el Zulia Fútbol Club, más allá de que disputé 2 años. Creo que fueron 2 años espectaculares porque llegué a un equipo donde estábamos en puestos de descenso, donde teníamos 11 puntos. Cuando se da mi llegada, cuando César agarra el equipo y el profesor Carlos Horacio agarra las riendas del club. Y en 2 años lograr lo que logramos y esa conexión que tuve con mis compañeros y ese grupo que hicimos y cómo creció la fanaticada, cómo se sentía ese cariño de nosotros para ellos y de ellos para nosotros. Creo que si te puedo decir un club donde me gustaría finalizar mi carrera profesional, tengo que decir el Zulia con todo el respeto de los demás porque me sentí identificado con lo que vivimos ahí y creo que me gustaría terminar mi carrera ahí en ese equipo. Allí ganaste una Copa Venezuela, ganaste un torneo clausura. Esos penales ante Táchira, ¿cómo los recuerdas? Sí, mira, se cuenta rápido y se dice muy fácil, pero vaya que nos costó bastante porque recuerdo que el primer semestre cuando llegamos no era fácil levantar la moral de un equipo que venía pisoteado de hace muchos años, arrastrando deudas, aparte Sí. con una afición que totalmente se volcó con el UAN, en su momento el Unión Atlético, y que sencillamente no había otro motivo para volver al Pachencho, porque no se sentían identificados con el Zulia. Entonces Sentían, recuerdo que disculpa, yo sentían de cierta manera la sombra, el peso precisamente de lo que significó para el pueblo zuliano Unión Atlético Maracaibo. sí, por supuesto, porque lo que logró la Unión Atlético Maracaibo en poco tiempo en la ciudad fue increíble. Los títulos que lograron, el despertar de la fanaticada, llenaban el estadio. Nosotros, recuerdo, con el Caracas tuvimos un par de finales y fueron partidos muy apretados porque Lugán tenía literalmente un equipazo. La mitad de la selección estaba con nosotros y la mitad de la selección estaba con ellos. Sí. Entonces, nosotros no queríamos ser un nuevo Unión Atlético Maracaibo, sino que queríamos tratar de tener nuestra propia identidad, de que la gente se sintiera identificada con el Zulia Fútbol Club. Y bueno, creo que fue un trabajo de hormiguita porque el primer semestre recuerdo que el objetivo era sacar el equipo de puestos de descenso y lo logramos una fecha antes de que se acabara el torneo, donde sufrimos bastante porque recuerdo que la plantilla era bastante corta, recuerdo que los partidos los ganábamos 1-0 apretando los dientes, de que cada jugador que se nos lesionaba era un sufrimiento porque no había muchos jugadores. Y bueno, pudimos sacar ese torneo adelante. Después creo que tuvimos un gran torneo de adecuación, ese torneo llamado adecuación, Sí. donde ahí ya batimos el récord de puntos que tenía el Zulia Fútbol Club en su historia, hicimos un cuarto puesto en ese torneo de adecuación, después en el octogonal caímos ante el Aragua, y entonces cada 6 meses nos íbamos colocando objetivos distintos, ya sabíamos que era un equipo que no tenía que pasar apuros en la zona de descenso, y que si nos hacíamos fuerte en el Pachencho con el calor, a esa hora jugar a las 3 de la tarde sería que no iba a ser fácil para los demás, pero
si nos hacíamos fuerte ahí en casa, creo que podíamos meternos siempre entre los 8 y darle pelea de todo a tú a quien sea. Entonces, bueno, empezaron a aparecer los Manuel Arteaga, empezaron a aparecer los Sabarinos, los Monteros, más los jugadores de experiencia que estábamos como Chirinos, como Palominos, mi persona. Entonces creo que se fue haciendo un gran grupo y comenzaron a mejorar las cosas en el estadio, el equipo estaba al día, el engramado estaba mucho mejor. Y bueno, hasta que tuvimos ese semestre glorioso porque bueno, ganamos la Copa Venezuela y no nos conformamos, ganamos el torneo clausura y no nos conformamos, porque teníamos que luchar por la estrella contra el Zamora, que después, bueno, al final la perdimos, porque el Zamora fue mejor en el ida y vuelta, pero bueno, fue un semestre con casi 50 partidos jugados donde nos dejamos la piel, donde pudimos llenar el Pachencho, donde nos dimos cuenta de que un equipo sencillo, humilde, con muy pocos nombres, meterlos en Copa Libertadores fue algo grandioso. Entonces, creo que fueron 2 años espectaculares porque me sentí identificado con lo que se hizo en ese momento y porque también, bueno, mis compañeros, hoy en día ver a Junior Moreno jugando en la MLS, ver a Savarino ser un referente en la selección y estar jugando en uno de los mejores equipos de Brasil, entonces te das cuenta que valió la pena todo ese esfuerzo. Así es, yo. En Mineros también quedaste campeón de una Copa Venezuela. ¿Cómo recuerdas tu paso por allí? Sí, bueno, recuerdo que fue un poco traumática la salida del Caracas porque recuerdo que a mí todavía me quedaba un año de contrato y bueno, después de ese último partido que perdimos contra el Zamora, que nos ganan 1-0 en casa y ellos se quedan con el título, que ese partido no lo disputé, me dejaron en el banco. Yo mismo fui a la oficina a solicitar que por favor me cedieran a otro equipo. Recuerdo que habían salido ya de Rey, habían salido del Pájaro Vera, habían salido de Castellín, habían salido de Lucén, creo que de Lucena también, o de Figueroa. Entonces, no me gustó la forma en cómo el club estaba tratando a los jugadores de experiencia, que bueno, habíamos dado muchísimas cosas positivas al club, como ellos también nos habían dado muchísimas cosas a nosotros, pero no estaba de acuerdo con su política en ese momento, que más allá que la respetaba, creo que eso de empezar a sacar a jóvenes para venderlos, creo que nosotros, los jugadores de experiencia, también podíamos echarle una mano en ese sentido, porque los jugadores jóvenes no se iban a vender solos, tenían que tener gente al lado, tenían que tener un equipo competitivo, tenían que tratar de siempre estar entre los 2 primeros en el torneo local, siempre estar disputando fases importantes en la Copa Libertadores. Entonces bueno, antes de que el club diera el primer paso en tratar de salir de mi persona, fui yo el que fui a la oficina y le dije que no estaba de acuerdo con cómo estaban haciendo las cosas, aunque las respetaba, entonces que por favor me buscaron un club. Y bueno, recuerdo que tenía algunas oportunidades en ese momento para irme a Chipre, que al final no se dieron porque bueno, Mineros apostó por mí. Ahí mismo que se dieron cuenta que yo salía del Caracas, ellos me llamaron y bueno, fui a Puerto Ordaz, visité las instalaciones, me llevaron a conocer la ciudad y me di cuenta que tenían un proyecto bastante interesante donde en ese momento llegaba Sema Velázquez, donde llegaba el Lobo Guerra, donde llegaba Rafa Costa, más ya tenían al Zurdo Roja, tenían a Pacheco, tenían a Ricardo David Páez, entonces Otro bueno, equipazo. el profesor Carlos Maldonado me convenció y bueno, fue una gran decisión que tomé en mi carrera ir a Mineros porque fueron 2 años espectaculares también, como te dije, llenar un CTE Cachamay en las semifinales de Copa Venezuela con más de 40.000 personas ante el Caracas, después verlo de nuevo full en la final contra Trujillanos, en un partido donde llovió más de 5 o 6 horas durante toda la tarde y la gente se quedó, jamás se fue del estadio y pudo celebrar el título con nosotros. Entonces, el equipo jugó copas internacionales y más allá de que no logramos el título del torneo local, que era lo que nos habíamos planteado como grupo, porque teníamos creo que un equipo importante para hacerlo, creo que me ayudó a crecer como jugador. Aparte de Puerto Ordaz, una ciudad espectacular, es de las ciudades más planificadas de Venezuela y en verdad me encantó estar ahí, me encantó el grupo que me encontré y creo que fue un lindo paso en mi carrera porque vestir la camiseta de un grande como Mineros y además salir campeón y quedar en la historia del club, creo que es algo que no se vive todos los días. Es así.
Se ha mencionado mucho, Jova, las Copas Libertadores y obviamente es casi que obligado a hablar de ese duelo ante Gremio, ¿no? Más allá de las grandes victorias, ¿no? que tuvo el Caracas en esa época, históricas, por supuesto, esa eliminatoria ante Gremio sin duda queda como una espinita, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, y creo que todavía pasan los años y uno quisiera volver como el tiempo justo en esa jugada donde en cualquier partido hoy en día o en cualquier partido a nivel mundial era una pelota que tenía que terminar en gol. Ese choque que se da entre Castellín y Davis, y faltando un minuto. Lo recuerdo muy claro porque recuerdo cómo el estadio se silenció por completo cuando la pelota pasó, porque casi todo el estadio había cantado el gol y lastimosamente, bueno, no se pudo, pero haberle competido a un club como Gremio, con tanta historia, con jugadores importantes, de tú a tú, porque creo que nunca fuimos inferiores a ellos en los 180 minutos, más bien en estos días que estaba recordando el partido, lo estaba viendo por YouTube, en el partido de ida creo que pudimos haberle hecho más goles, creo que tuvimos una oportunidad con Rodrigo Prieto para el 2-0, la cual se va por encima del arco y después nos empatan con un gol de cabeza que recuerdo que Chita toda la semana nos dijo que era la jugada que tenían ellos, liberaban un jugador al segundo palo y bueno, justo nos empatan así, pero bueno, más allá de que en su momento sentimos mucha impotencia y pensábamos que era un fracaso no haber clasificado a las semifinales, después con los años te das cuenta que no era fácil competirle de tú a tú a un equipo como eso, porque soy de los que piensa que en las Copas Libertadores a los equipos argentinos, a los equipos mexicanos, a los peruanos, a los colombianos, a los paraguayos, creo que son equipos donde le puedes jugar de tú a tú, tanto de local como de visitante, pero nunca había tenido la oportunidad de tener un partido tan cerrado con un equipo brasileño de visitante, porque las veces que me había ido a tocar a jugar allá, es increíble lo que juegan los brasileños en su país. Son muy inteligentes, son muy ofensivos, los laterales pasan, juegan solo con línea de tres atrás y no había tenido fortuna, había perdido 3-0, recuerdo, contra el Cruzeiro, después también nos había ganado el Flamengo. Los partidos que me tocó ir a Brasil recuerdo haber sufrido muchísimo, pero ese año creo que se había armado un equipo importante y sabíamos que teníamos la obligación de hacer algo histórico por el país en esa copa, porque un equipo que tenía una mitad de la cancha con jugadores como el Pájaro, como Lucena, como Jiménez, Piñango, después tenía a Lobo Guerra que jugaba con Darío y se quedaba de repente en la banca La Pulga, y de repente jugaba La Pulga y Darío y tenías de suplente a Lobo Guerra, y después tenías a Castellín, y después tenías a Baloyes y tenías a Rentería. Creo que éramos un equipo que si nosotros defensivamente hacíamos nuestro trabajo, íbamos a llegar lejos en la Copa, y creo que fue así, de local ganamos todos los partidos en esa Copa, le ganamos a Cuenca, le ganamos a Chivas, a Everton y a Lanús, y de visitante siempre fuimos un equipo bastante difícil, lamentablemente contra el Gremio no pudimos, pero claro que recuerdo esa Copa porque creo que ha sido una de las mejores actuaciones que ha tenido los equipos venezolanos en Libertadores. Es así, coincidimos ahí, Jova. La selección nacional, ¿cómo valoras tu paso por la Vinotinto? Que además Sí, lo bueno, hiciste en varias creo, categorías. sí, sí, creo que es lo más importante que te puede pasar en la carrera como jugador. Recuerdo la primera vez que la vestí, que fue en el sub-15, estando en mi casa en Valencia, recibí la llamada en ese momento del profesor Rafa Santana para que me estaba preseleccionando para la disputa de ese mundialito sub-15 que se efectuó en Caracas, y la primera convocatoria recuerdo que es algo inolvidable porque es ya no solamente representar a tu estado, sino que es representar a todo un país. No. Y bueno, hicimos un gran mundialito donde pudimos salir campeones, y ahí empezó esa generación de los Vizcarrondo, de los Chaurán, Cordero, Evelio, Rentería, Alan Ibeski. Fuimos creciendo juntos, después hicimos un gran sudamericano sub-17 también, donde estuvimos a un punto de ir al mundial, donde en su momento le ganamos a equipos como Uruguay, le ganamos a Argentina, le sacamos empate a Ecuador, le sacamos empate a Paraguay. Entonces
fuimos creciendo esa generación juntos y después, bueno, la primera convocatoria que tengo a la selección de mayores, que fue para esa fecha, esa doble fecha FIFA, que fue la victoria que tuvimos 1-0 contra Bolivia en La Paz y el empate que tuvimos 2-2 contra Uruguay en Cachamay. Nada, no hay algo que pueda describir la emoción que sientes cuando recibes el llamado, cuando llegas a la concentración, cuando compartes jugadores de la talla de Salomón, de Juan, de Tomás, y te rodeas de gente como ellos, te das cuenta de que bueno, es algo indescriptible. Creo que pude haber tenido muchos años más en la selección. Creo que a pesar de que hice todo el proceso de la Copa América del 2011, en los cuales estuve 2 años seguidos siendo convocado y disputé bastantes partidos, salí de la última lista de la Copa América. Bueno, en su momento el profesor César no contó conmigo para esa última convocatoria para la Copa América y bueno, después seguí trabajando para volver. Creo que estuve cerca un par de veces, tuve un par de llamadas más para una gira en los Estados Unidos. Pero bueno, también después entiendo que viene esta generación sub-20, que fue al Mundial, que ya después hoy en día, pisando los 30 años, en la selección no era fácil estar. Además que los que estaban mucho mejor que yo, la mayoría estaba jugando ya en Europa. Entonces, bueno, creo que pude haber tenido mayores oportunidades en la selección, pero bueno, los 2-3 años que estuve creo que lo aproveché al máximo y como te dije, representar esa camiseta no tiene precio. Muy bien. Jova, en una palabra, si pudieras describir tu carrera, ¿cuál sería? Constancia. Creo que eso a lo largo de los años fue lo que me llevó a ser una persona exitosa en esta carrera, porque te lo dicen bien claro cuando comienzas en esto, que no es solamente llegar, es mantenerse. Y para mantenerse tienes que ser muy constante. Entonces, creo que, creo que en eso se basó mi carrera, en tratar de siempre ser protagonista, de siempre jugar a un buen nivel, de tratar de cuidarme, de mantenerme y bueno, después tuve la fortuna de estar rodeado de entrenadores importantes en mi país y de jugadores importantes. Entonces creo que eso me llevó a estar en una posición donde pude jugar en muchos clubes importantes en mi carrera. Muy bien. Jova, para finalizar y agradeciéndote estos minutos de tu tiempo, ¿qué le cambiarías hoy al fútbol venezolano? ¿Qué le mejorarías? Sí, le cambiaría la federación, la verdad. Creo que no está a la altura de lo que hoy en día están nuestros jugadores. Creo que nuestro fútbol merece una nueva federación, una federación sin corrupción, y creo que eso le hace mucho daño a nuestro fútbol. Creo que a partir de ahí pudieran mejorar muchísimas cosas. Después, bueno, creo que hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, con el tema de las deudas de los equipos, que siempre es algo que yo siempre peleé en los distintos equipos que me tocó estar, porque a veces cree que uno, el futbolista, vive en una burbuja donde uno gana muchísimo dinero y lo que hace es patear una pelota y no se dan cuenta de lo que hay detrás de eso, de que son viajes de 12, 13, 14 horas, donde la mayoría de los viajes te accidentas porque el autobús no está en condiciones, donde sencillamente vivimos el mismo tema del agua y la luz como cualquier persona en Venezuela, donde a veces pasan 3 y 4 meses y no cobramos. Igual tenemos que salir los domingos a la cancha a cumplir porque es nuestro trabajo. Entonces, es algo que la gente no ve y creo que es algo que se pudiera mejorar. Sé que hoy en día la Asociación de Jugadores le está echando una mano a muchísimas personas, muchísimos jugadores que tienen muchísimas deudas con los clubes venezolanos, pero bueno, ojalá que eso el día de mañana cambie y tengamos un fútbol que económicamente valga la pena ir, que valga la pena hacer una carrera profesional y que bueno, esperemos que eso suceda pronto y que por supuesto que tengamos equipos participando en Copa Libertadores y siendo protagonistas, que podamos ir a un mundial, que hagamos buenas eliminatorias. Ojalá y Dios quiera eso suceda y bueno, apostar siempre al bien de nuestro fútbol.
Muy bien. Bueno, yo agradecido contigo, de verdad. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y bueno, en algún futuro que puedas volver al fútbol venezolano. Gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo. Hasta luego. Giovanni Romero, sin duda un defensor con muchísima experiencia, con muchísimo peso dentro del fútbol venezolano y que, bueno, sin duda fanáticos de los equipos donde estuvo también en su momento en la selección nacional, sin duda se emocionaron por el juego y por el juego y por la entrega, ¿no? Que tenía cada vez que saltaba a una cancha. De nuevo, agradecidos con Giovanni por, bueno, por prestarnos estos minutos de su tiempo, estar acá, poder conocer más de él y